Esta es una imagen completamente en vivo desde la avenida Central a esta hora en San José. Como ustedes pueden ver en la pantalla, la imagen lo dice todo. Es un mar de personas caminando de un lado para otro, haciendo las gestiones tradicionales de esta época de fin y principio de año. Y como ustedes pueden ver, también hay algunas personas, la mayoría de ellas, por dicha, que usan el dispositivo de protección, la mascarilla, pero algunos de ellos incluso andan ya sin la mascarilla de protección. Esta imagen no sería nada diferente a lo que hemos visto otros años para esta misma época, pero hay que recordar una cosa: seguimos en pandemia. Hoy justamente los datos del Ministerio de Salud confirman que Costa Rica está cerca de completar las 2.000 muertes relacionadas con la pandemia de la COVID-19. Y además tenemos más de 157.000 casos ya de contagios confirmados en el país. Se ha alertado también ante la posibilidad de una saturación en el sistema sanitario. Las imágenes que acabamos de ver en pantalla pueden ser un alivio para el sector comercio, que se ha visto muy golpeado, muy afectado este año, justamente por los cierres de la pandemia. Pero para el sector salud y para las cifras que acabamos también de repasar, son una alerta. Justamente hoy vamos a plantear una pregunta en este programa de En Profundidad: decir, ¿le hemos perdido el miedo al virus? Y vamos a tener en la conversación de esta tarde a dos expertos en la materia. Uno de ellos, el doctor Ronald Evans, de la Unidad de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. Y también se nos suma a la conversación don Julio Casilla, que es el presidente de la Cámara de Comercio. Quiero darles la bienvenida a ambos y agradecerles mucho por estar con nosotros esta tarde. Doctor, usted primero. ¿Cómo no? Buenas tardes a todos. Sí, muy contento de estar con ustedes hablando de una situación muy trágica, muy terrible. Este ha sido un año particularmente muy malo. Siempre lo recordaremos, pero en negativo, porque situaciones como las que hemos vivido prácticamente ocurren cada 100 años o algo así, o es comparable únicamente a un conflicto bélico por la cantidad de muertos que ocasiona, de enfermos, de desastres, de afectación de la economía, de pobreza que genera. De tal forma que realmente nos ha tocado vivir un año espectacularmente malo, negativo. Pero en fin, la humanidad a través de la historia está acostumbrada a superar todas estas etapas. Ya han habido pestes mortíferas. En días pasados estaba viendo algunos datos, obteniendo algunos datos de la mortalidad que causó la influenza en Costa Rica en 1918, hace ya 102 años que hubo la famosa gripe española y que aquí nos pegó con fuerza, especialmente en el año 1919 y sobre todo en el 1920. Bueno, la cantidad de muertos que ocasionó en 1920 supera a los 2.000 que estamos llegando aquí en Costa Rica. Para una población, imagínense ustedes, una población que no llegaba ni siquiera al medio millón de habitantes, no llegaba a los 400.000 habitantes, y que hubo más de 2.000 muertos por una sola enfermedad. Bueno, fue algo pavoroso, mortífero fue ese año de 1919-1920, sobre todo 1920, que fue cuando ocurrió la tercera ola, porque la gripe española evolucionó en tres grandes olas. La principal fue la segunda, pero la tercera todavía a nosotros nos llegó con más fuerza la tercera ola. Y uno imagina, únicamente compara si esa situación hubiese ocurrido con la población actual de Costa Rica, con los 5 millones, bueno, es algo inimaginable. Sería multiplicar por 12 o por 15 esa cantidad de más de 2.000 muertos. Pero estamos ahora en otra pandemia. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado muchísimo, ya no es la ciencia de hace 100 años. Los recursos que se han invertido para obtener vacunas, para obtener medicamentos, para conocer mejor la enfermedad, eso jamás se había visto. Hay cifras que dicen que solo Estados Unidos ha invertido más de 10.000 millones de dólares. Estamos hablando ya no de millones, sino de billones de dólares en investigación. Y esto va a traer también aparejado
un gran bienestar para la humanidad, porque no solamente se va a poder obtener vacunas, sino que también va a haber una medicina totalmente nueva, o está emergiendo una medicina nueva, ahora potenciada por esta cantidad de recursos que se invierten en ella, que va a ser esa medicina que algunos llaman medicina personalizada o medicina de precisión, como la llamó Obama hace varios años. Le dio el nombre de medicina de precisión. Y es una medicina que va a estar enfocada a la persona, a los problemas de las personas, y basada más que todo en el conocimiento genético. Ahí es donde va a estar la clave. De tal forma que nosotros prácticamente desde que nacer va a haber un diagnóstico de cuáles son los factores genéticos sobre los cuales se pueden incidir para mejorar la salud. Todo esto, repito, va a traer o viene aparejado con esta gran inversión en investigación biomédica. Y Doctor, ahora lo y que tenemos este el punto ejemplo que de usted las señala vacunas. justamente En es un de lo tiempo positivo que nos ha traído como la nunca se había pandemia. visto en la humanidad, ese tiempo en que podemos haber descubierto vacunas. Antes se tardaban 8, 10, 12, 15 años para producir una vacuna. Ahora lo hemos hecho en pocos meses, en 10 meses, 9 meses. De tal manera, de tal forma que, bueno, esos son derivados positivos que esta maléfica epidemia nos está trayendo, la parte positiva del asunto, de la investigación y del avance que va a tener la humanidad. Pero en fin, estamos metidos de lleno en esta situación y hay que hacerle frente. Las vacunas no va a ser la solución completa, al contrario, vamos a tener que complementarla con las medidas estas que estamos tomando de mitigación, porque estas medidas, aunque sean medidas malas en el sentido de que causan dolor, causan aburrimiento, causan desazón, nos impiden estar con nuestros seres queridos, especialmente en esta época navideña. Pero esas medidas se ha demostrado que funcionan. Estas son las medidas que han atenuado, no digo que han erradicado ni que han vencido la enfermedad, pero han atenuado el efecto de la misma sobre las personas. Ya sabemos que sobre todo la mascarilla, por ejemplo, el gran efecto que ha tenido la mascarilla para disminuir el número de casos. Y bueno, entonces tenemos que seguir con estas medidas, tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer un esfuerzo y sobre todo tomando en cuenta que no podemos parar al país porque ya Costa Rica no aguanta un segundo lockdown, un segundo martillazo de cerrar toda la parte económica. Bueno, si no nos mata entonces el virus el coronavirus, nos va a matar la pobreza, nos va a matar el hambre y nos va a matar pues la quiebra total de la industria y de la productividad del país. Doctor, antes de darle el pase a don Julio, quería plantear la pregunta justamente que hemos presentado para este programa y es que si las personas ya le estamos perdiendo el miedo al virus. Veíamos las primeras medidas de restricción que aplicó el gobierno, había muchísimo acatamiento de las medidas, las personas estaban lavando las manos, usando las mascarillas y usted señalaba algo muy importante, ya no se puede volver atrás con las medidas de restricción estrictas que se tuvieron en algún momento, pero le hemos perdido en alguna medida el respeto, el miedo al virus. Tal vez, don Julio, ¿usted cuál es la opinión que tiene cuando vemos esas imágenes que acabamos de ver en la pantalla de lo que es en este momento San José, un viernes 18 de diciembre, como se ven las imágenes de las personas completamente unas cerca de otras, como si la pandemia ya no estuviera, con la excepción del uso de la mascarilla, las personas están a mucho menos de 1 metro de distancia, como se pueden ver en las imágenes? Sí, bueno, muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y al doctor y a los que nos ven y escuchan. Como bien lo decía el doctor, cuando nosotros iniciamos con esta pandemia en marzo, ya teníamos un serio problema económico. Hablábamos del 12.4% de desempleo y una situación de crisis fiscal que teníamos en el país. Cuando se hizo la primera encuesta, que ha habido varias encuestas, la primera ocupación de los ticos era cuidarse del COVID-19. Hoy es la cuarta o quinta. ¿Por qué? Porque, como hemos aprendido a convivir con el COVID y el hambre, la desesperación, la necesidad de trabajo, el alto desempleo ha obligado al costarricense a salir a las calles y a buscarse, como decimos, el pan nuestro de cada día. ¿Qué hemos hecho desde el sector privado? Obviamente, primero, trabajar en el respeto de las medidas sanitarias y los protocolos que nos impuso el ministro de Salud. Hemos trabajado muy de cerca con el Ministerio de de Economía, Industria y Comercio para capacitar a nuestros asociados,
en cuáles son las mejores prácticas, los mejores usos que hay que dar, e igualmente capacitar a los colaboradores y a quienes nos visitan. ¿Qué ha pasado últimamente? Sí, la gente se ha relajado y precisamente hoy lanzamos un comunicado conjunto, varias cámaras, la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, la Asociación de Productores y Importadores de Bebidas Alcohólicas de Costa Rica, la Cámara Nacional de Turismo, la Asociación de Bares y Restaurantes, la Asociación de Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, FIFCO y Garnier, una campaña llamando al respeto a los protocolos y a los comercios y bares y a todos los tipos que deben reforzar las medidas sanitarias en las tiendas o en cualquier tipo de comercio, porque estamos en una época que tenemos que cuidarnos. Y la campaña se llama Mantenga el MDL, más o menos, que es mantenga ¿cómo se llama? La mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Entonces, esa campaña estamos invirtiendo bastante dinero y hoy se lanzó al mercado precisamente haciendo también un llamado, y como lo bien lo dijo el señor presidente, ahora lo acaba de decir también don Ronald, el doctor, ya no podemos volver a cerrar, sería nefasto para el país y tenemos un sistema de salud que no podemos colapsar. Hoy hablábamos de 254 camas, de las 359 disponibles, tenemos que tomar medidas. Entonces, que ahora que viene el fin de año es recordarle a todos los costarricenses que tenemos que tener más paciencia, que queda poco, pero puede ser 6 meses todavía mientras todos estamos vacunados, pero tenemos que mantener las medidas que nos han recomendado el ministro de Salud. Entonces, esa es la lucha que estamos como sector privado nosotros llevando adelante. Inclusive trabajamos con las municipalidades. Las municipalidades al principio no se habían montado el barco con nosotros. Cuando vieron la afectación con los cierres de negocios, que se estiman en 4,000 negocios que han cerrado formales, hoy el comercio tiene aproximadamente 1,000 negocios formales cerrados, y vieron la afectación en patentes, ellos se unieron y nos han ayudado en campañas para ir a fiscalizar con la policía municipal que los locales estén cumpliendo con los protocolos. Y así lo estamos haciendo, y si se descubre que alguno no lo está haciendo, se le da una oportunidad y al día siguiente se vuelve a visitar. Entonces, entendemos que la apertura tiene que ser solidaria y responsable. Y desde el sector comercio, nuestra Cámara, seguimos haciendo un llamado constante y apoyando a nuestros asociados. Hemos escuchado que se está dando también fuera, como acaba de decir usted, en la Avenida Central, que hay gran cantidad de gente movilizándose. Y sí, necesitamos ver cómo logramos que se respete el uso de las mascarillas y el distanciamiento entre las personas. Don Julio, ¿les está costando a ustedes? ¿Cuál es la reacción que tienen de los agremiados? ¿Les está costando que las personas acaten las medidas de los protocolos que han establecido directamente la Cámara y los comercios en lugar? ¿Les está costando que las personas cumplan con esos protocolos? A ver, los comercios dentro de las tiendas y los locales comerciales normalmente se están respetando los aforos y están respetando el distanciamiento. Ahí estamos trabajando bien. El problema está afuera. El otro día recibimos un llamado de atención en los centros comerciales. Entonces, de inmediato nos reunimos con los dueños de centros comerciales, que hay una asociación que vela, y ellos también han tomado nuevas medidas para buscar que se respeten dentro de los centros comerciales esos distanciamientos, esos aforos, que los food courts no colapsen, porque la gente llega a la misma hora. Entonces, ese tipo de medidas son las que se están tomando, porque sabemos que si no cumplimos, se debe cerrar el local o se debe cerrar el centro comercial. Entonces, por la retroalimentación que estamos teniendo, es que se ha ido mejorando. En un momento se pudo haber descontrolado en algunos lugares, y tenemos que recordar también que tenemos una informalidad cada vez más alta. Entonces, también hay mucho local que es informal, que todavía no está en una situación muy complicada. Entonces, a eso también estamos haciéndoles un llamado y apoyo para que nos ayuden también a respetar esas medidas sanitarias. Doctor Evans, ustedes en la Universidad Hispanoamericana hicieron una estimación, una medición del comportamiento que ha tenido el virus durante la segunda semana de diciembre, y hablan de un incremento, pareciera leve, que pasa de 0.93 de la tasa de contagios a 1.02. Tal vez explicarnos cuál es la gravedad, cuál es la situación con este incremento y qué podría esperarse en caso de que el comportamiento y la tendencia siga al alza, sobre todo para final y principio de año. En las últimas semanas, mejor dicho, de 2 meses para acá, el comportamiento del virus ha sido muy irregular. Ha habido demasiado vaivén, ha habido demasiados altibajos.
una semana nos da esperanzas de que ha disminuido el número promedio de casos diarios. En un momento dado dijimos, tocamos techo en noviembre, en fines de octubre, tocamos techo, ya viene el descenso, pero no, lo que hubo es una meseta de casos y hasta cierto punto salpicada por subidas que son pequeñas, pero nunca se ha llegado al máximo que tuvimos en el pasado, pero que sin embargo nos impide disminuir esa tasa. En las últimas semanas, por ejemplo, en la semana pasada hubo un incremento, subió apenas unos 50 casos en promedio al día, pero sin embargo eso afecta las tasas respectivas. Y este índice de reproducción, que no nos mide la gravedad, sino que nos está midiendo el grado de infectividad que tiene el coronavirus, con la velocidad con la cual se está reproduciendo. Este también índice de reproducción, estábamos muy contentos en días pasados, semanas pasadas, porque ya había bajado por debajo de 1, es decir, que estaba más bien en disminución el número de casos que se estaban diagnosticando. Pero, por ejemplo, de la semana pasada a esta, antepasada a la pasada, hubo un incremento. Y por lo que veo de esta semana, por lo que han dicho hasta el día de hoy, ya, por ejemplo, el promedio está por encima de 1.100 casos al día, lo cual quiere decir que de seguir así, se mantendrá en esta semana, hasta el domingo, pudiéramos decir que va a estar por encima de 1 nuevamente el índice de reproducción. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, además de tomar en cuenta el traslado, la movilización que tiene el coronavirus. El coronavirus se mueve por todo Costa Rica. Realmente no ha habido un cantón que pueda decirse que no ha tenido casos, pero es dispar la fuerza con que está contagiando a la población. En un principio fue nada más en la región capital. Vimos aquí el caso de San José, el caso de La Alajuelita, Pavas, sitios donde hubo una reproducción enorme de la enfermedad. Pero en los últimos tiempos, en las últimas semanas, particularmente diría yo, inclusive hasta en los últimos días, es señal de alarma las elevadas tasas que estamos observando en provincias como la de Punta Arenas, Guanacaste y Limón. A pesar de que San José todavía tiene muchos casos, todavía no hemos pasado el peligro en la región capital, pero el virus se aloja o busca sitios donde haya más población susceptible, es decir, población que no haya tenido contacto con el virus, porque por más que sea, no sabemos qué porcentaje de la población capitalina ya tiene inmunidad contra el virus, porque tuvo ya contacto con él. Eso no lo sabemos, porque hay muchos casos que son inaparentes. No son, los casos diagnosticados apenas es una parte del iceberg, una parte que emerge, pero el mayor número de casos está debajo de la superficie, es decir, que son los casos asintomáticos y los casos con muy pocos síntomas y signos, lo que llamamos oligosintomáticos, muy poca manifestación clínica. Y esa es la mayoría de los casos. Y esos casos también transmiten la enfermedad. Ese es el peligro que tenemos. Por consiguiente, como dice don Julio, la labor es de todos, es de toda la población. Toda la población tiene que estar, responsabilizarse de su conducta y velar porque sus conocidos, sus familiares también observen esas medidas, sobre todo el uso de la mascarilla. Es la única solución que tenemos, porque de lo contrario, las consecuencias van a ser nefastas. Y ya lo dijimos al principio, lo dijo don Julio, que la parte industrial del país, la economía, no aguanta, el país no aguanta un segundo lockdown, un segundo cierre total de la economía. Eso no lo aguanta Costa Rica, ni lo aguantan ni siquiera los países más industrializados. Veamos lo que está pasando ahora en Europa, en plena Navidades, en pleno cercanía del Año Nuevo. Nos están diciendo que hay medidas, que han vuelto a tomar medidas inclusive para el 24 y el 25 y para el 31, medidas estrictas, medidas de cierres y medidas de prohibición de viajar a los sitios cercanos, a las otras ciudades de esos países donde pueden estar familiares de los afectados. Se están prohibiendo porque la situación es muy grave y las únicas medidas que hay son estas que tenemos, que son muy desagradables, sí.
lo son, pero bueno, hay que tomarlas. Pero no lleguemos, ojalá que no lleguemos a extremos de tener que cerrar toda la economía, de ser un cierre total, porque eso sería tan peligroso o más dañino que la misma pandemia. Doctor, ¿uno cómo podría analizar qué fue lo que falló en estos países europeos? Como usted señala, que muchos están regresando a estos cierres estrictos. ¿Cómo evitar que Costa Rica, ante un escenario como el que estamos viviendo ahora, con este crecimiento de contagios, no tenga también que tomar esta medida como última alternativa ante una saturación de las camas de hospital? Es interesante conocer, leer la historia de cómo ha evolucionado la pandemia en esos países y cómo han tenido que adecuarse a las circunstancias esos mismos países. Vea, por ejemplo, el caso de Suecia. El caso de Suecia fue muy atípico porque algunos epidemiólogos muy influyentes, especialmente uno de apellido Tegnell, indujo a las autoridades a decir que no había ningún problema con el virus, que eso era una enfermedad benigna, que la población se iba a inmunizar y que no había que tener ningún cierre. Y se distinguió Suecia por ser ese país que no aplicó ninguna medida. Ahora hasta el mismo rey, ayer o antier, leí que ha dicho que se equivocaron, que fue una medida mal tomada, que fue nefasta para el país, porque en este momento la cantidad de muertos, de defunciones que hay es enorme y han tenido que tomar ese tipo de medidas. Entonces, cada situación es diferente. Alemania había salido más o menos bien de la primera ola en comparación con sus países vecinos, pero ahora está siendo afectada también fuertemente por el virus. Entonces, ha tenido que tomar medidas también muy fuertes. Lo mismo pasa también en otros países. Uno a veces trata de explicar por qué, al contrario, algunos países han salido bastante bien, sobre todo países asiáticos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Japón, de Corea del Sur, bueno, la misma China, que fue el primer país afectado y que ha salido avante de la situación. Entonces uno dice, bueno, algunas de estas medidas son las mismas que siempre se han recomendado. Lo que pasa es que ellos quizás por situaciones culturales las tomaron de una manera tan estricta que pudieron tener éxito, ¿verdad? No es aplicable, muchas de estas medidas no son aplicables en nuestras democracias. ¿Por qué? Porque no las aceptamos. La Constitución, ni la gente, ni el pueblo, ni los políticos aceptan, por ejemplo, intrusión a veces en las vidas personales de las personas. En cambio, otros países sí las han aplicado y han tenido éxito. Total que uno estudia tratando de descubrir, tratando de ver algunas de estas medidas que pudieran ser aplicadas, pero ya repito, algunas de ellas dependen de factores muy propios de cada país, de cada cultura, que nos impiden imitarlas a ultranza. Pero bueno, lo que tenemos es eso, cuidarnos, todos cuidarnos y tratar de salir avante, tratar de pasar sobre todo esta etapa. Esto es un proceso, las pandemias son un proceso, tienen su comienzo, tienen su máximo y tienen su etapa de supresión, su etapa de abandono, su etapa de desaparición. Bueno, nosotros también estamos en ese mismo proceso, ¿verdad? Ya estamos, yo calculo que estamos ya remontando la segunda ola y ya para el año entrante ya la situación va a cambiar totalmente, de acuerdo también cuando ya las vacunas están, ya las vacunas están ya se están aplicando en este momento. Ojalá no llegue a Costa Rica lo más pronto posible. Ojalá que veamos en enero las primeras vacunas llegando al país. Ya sabemos quiénes se van a vacunar de primero, el segundo grupo, el tercer grupo, porque en un principio pues no hay necesidad de vacunar a todo el mundo, sino, además que no alcanza la vacuna. Recordemos que la humanidad tiene 7.500, 8.000 millones de personas. No hay suficiente cantidad de vacunas para poderlas dar en un lapso de tiempo corto. Eso hay que esperar poco a poco y para eso se están priorizando los grupos de mayor riesgo para que esos sean los que primero reciben la vacuna. Ya vamos a hablar un poco más de la vacuna, doctor, pero también quería preguntarle a don Julio antes, usted me acaba de decir que, bueno, la principal dificultad se está presentando fuera de los comercios, es decir, que dentro de los establecimientos pareciera que las medidas se están cumpliendo y el protocolo se está aplicando, pero ¿han analizado aplicar otro tipo de medidas, considerando que si esto se sale de control, que si las cifras crecen y se pierde el control,
los comercios se verán afectados ante un eventual cierre, un nuevo cierre en el país. ¿Ustedes han analizado otras medidas que se puedan implementar a sumarse con las municipalidades o analizado otro tipo de escenarios que ya no sea solo el control dentro de los comercios, sino que haya alguna injerencia, digamos, sobre esta situación que estamos viendo, por ejemplo, en las imágenes de lo que pasa hoy en San José? Sí, bueno, lo que hemos hecho como sector comercial es, aparte de hacer un llamado, lanzar esta campaña, como le decía, de MDL, hemos habilitado una línea, que se la voy a decir telefónica, para que haya denuncias si alguien no está cumpliendo, porque no es justo que paguen, como dicen, justos por pecadores. Entonces, el número es el 24 37 70 78. Entonces, en el 24 37 70 78 se puede denunciar si usted va a un restaurante, a un bar, a un local comercial, como decía el doctor, tenemos que cuidarnos entre todos, y ve que hay un incumplimiento de ese comercio, de ese restaurante o de ese bar, pueda denunciarlo para tomar medidas, porque tenemos que cuidarnos todos. O sea, yo lo que quiero que quede muy claro, no podemos cerrar. O sea, esto sería gravísimo para la economía del país y tendríamos más enfermos también por otro tipo de padecimientos que solo el COVID-19. Entonces, necesitamos sacar esto juntos adelante. Estamos todos en el mismo barco que se llama Costa Rica. Entonces, el llamado que hacemos al sector comercial y el sector privado en general es: tenemos que ser disciplinados. Costa Rica, los números que ha logrado por lo menos mantener en el 1 es que hemos logrado por lo menos concientizar a la mayor parte de la población costarricense. Entiendo, el doctor podrá saber un poquito más de eso, que muchos son los jóvenes que a veces andan, obviamente, ya muy cansados, siguen en sus fiestas, pues van y contaminan a sus papás o adultos mayores. Pero del sector comercial es el compromiso, y esta campaña que MDL que lanzamos hoy va a ser contundente en que si no alguien no se porta a un comercio o un restaurante, debe ser denunciado. Entonces, por ahí vamos. Ese es nuestro aporte, el que estamos llevando adelante, sabiendo que entre los comercios también ya se han llevado a cabo protocolos, capacitaciones, en fin, hemos hecho la tarea. Y parte de la lucha, usted se acuerda, María, de los primeros meses, cuando era la crisis, fue: permítanos operar, los contagios no están dentro del comercio. Y cuando llegó el desempleo al 25%, la recaudación cayó y vino el caos que tuvimos por ahí de junio, julio, ahí fue donde ya el gobierno empezó a cambiar medidas para buscar reabrir. Y hemos reabierto y realmente no han crecido los casos, se han mantenido estables ya por muchos meses. Eso quiere decir que tenemos una tarea que realizar siempre, pero no podemos castigar al sector privado en este momento. Don Julio, ¿están cumpliendo los comercios con esta promesa de que déjennos abrir y nosotros vamos a mantener el control dentro de los comercios? Bueno, los resultados han sido positivos. Como le digo, puede ser que hay, ejemplo, el otro día tuvimos una denuncia de un bar, que en el bar se le fue la mano y hubo un desastre. Bueno, ataquen ese bar y ciérrenlo. Y por eso fue que lanzamos esta nueva campaña ahora de MDL, para que puedan denunciar. Sí, porque, a ver, si yo como cliente voy a un lugar y si está respetando el protocolo, yo me estoy poniendo en riesgo. Entonces, yo debo ser consciente y denunciar ese lugar donde estoy visitándolo para que se cierre. Entonces, ese es el pedido que le estamos haciendo a los costarricenses. Si se está incumpliendo, hágalo. Pero cuando usted esté fuera, cuídese y no se junte en su casa con fiestas ahora en estas Navidades, que no ande esto que se está viendo en San José. La gente debería, pues, mantener su distanciamiento. Entonces, ese tipo de cosas, la mascarilla sabemos que protege muchísimo, pero no es la solución completa. Entonces, es parte de que tenemos que mantener esa educación constante. Y cuando uno se va a Punta Arenas, a Limón y a Guanacaste, si aquí estamos en una situación difícil, allá es crítica, porque como aquellos lugares dependen del turismo y el turismo está muy afectado, en esos lugares hay hambre, hay desesperación. Entonces, necesitamos ver cómo tomamos, o sea, cómo seguimos insistiendo para que siga la reapertura y poder llevar empleo a esos lugares que se ha perdido tanto. Doctor Evans, cuando uno ve estas imágenes que estamos viendo en este momento de cómo luce San José, ¿es posible mantener las medidas que se han mencionado durante todo el año, las medidas de distanciamiento, el protocolo para evitar más contagios, cuando uno ve estas imágenes como las que estamos observando en este momento? Bueno, de que es difícil, digamos, de que haya una observancia total y acatamiento de todas las medidas. Eso es casi, vamos a decirlo, imposible. No podemos ser tan optimistas de decirlo. En todas partes han ocurrido este tipo de aglomeraciones. Recuerden que inclusive hemos visto a manifestaciones violentas en países europeos, ¿verdad? Para abrir, para restaurar las medidas, para evitar
Es decir, las medidas no, para poder volver a ir a los restaurantes, a deambular por las calles, a los estacionamientos, a los centros comerciales, etcétera. Hasta eso hemos visto. Pero realmente usted me pregunta de que si es posible. Bueno, lo estamos observando y eso se observa en todo el mundo, de que el acatamiento no es total. Lo que debemos tratar es, como dice don Julio, insistir y invertir inclusive en educación para que la gente comprenda la gravedad. Todavía hay gente que no se da cuenta del problema. Quizá no ha tenido ningún familiar cercano o amigo cercano que haya muerto o que haya estado enfermo y ve alegremente la situación. Pero eso es una cuestión de educación y debemos hacerla hasta el cansancio. Debemos insistir que es la única medida las únicas medidas que podemos aplicar, que es las únicas medidas que nos van a permitir llegar con tiempo sanos hasta la aparición, la aparición no, sino la aplicación de las vacunas. ¿Y cambia el panorama, doctor, con la vacuna? Cuando ya la vacuna está aquí, ¿podría haber un cambio en el panorama? Claro que sí, lo vamos a ver. No va a ser un impacto de inmediato, porque vamos a suponer que se puede vacunar la tercera parte del país en un plazo de 4 meses. Bueno, eso es muy importante, porque en primer lugar, se va a vacunar a las personas que están con más alto riesgo de contagio, comenzando por la parte de los trabajadores de la salud que están en primera línea del frente de batalla, del frente de combate, que tienen más probabilidad de enfermar, que de hecho se enferman y mueren en cantidades apreciables, tanto el personal como el personal auxiliar, el personal de seguridad también. Ya hoy el ministro habló de la conformación de los grupos prioritarios. Ya eso está establecido. No debería haber ningún problema cuando se aplique la vacuna. Ya lo llamarán a cada quien, a cada uno nos llamarán cuando nos corresponde ir al EVAIS o al sitio donde se va a vacunar. Y efectivamente, poco a poco se va a ir viendo el impacto, porque al estar inmunizado cada vez mayor número de personas, pues los casos van a ir disminuyendo, evidentemente. Pero repito, también conservando hasta cierto punto las medidas de contención, las medidas de mitigación. Vamos a tener que seguir utilizando por algunos meses la mascarilla cuando salgamos. Los espacios cerrados también tenemos que evitarlos, que haya más de 6 personas en un espacio cerrado. Ya se sabe cuáles son los sitios donde hay mayor posibilidad de contagio. Entonces tenemos que seguir aplicando esas medidas. Y la economía tiene que seguir, el comercio tiene que seguir trabajando, pues tiene que seguir actuando, porque ya todos lo sabemos, que no puede haber un lockdown, no puede haber un cierre, porque el país entraría en otro tipo de pandemia, quizás igual o peor que el del coronavirus. Entonces tenemos que tener un equilibrio, tenemos que actuar juiciosamente, tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que convencer a la población de que se cuide a sí mismo y que cuide a los demás, porque no solo es la irresponsabilidad del joven que dice, no, a mí no me va a pasar nada, los jóvenes no sufrimos la enfermedad, y si la sufrimos es muy benigna. Pero señores, esos jóvenes, es cierto, pueden tener la enfermedad benigna o inaparente, pero esos mismos jóvenes pueden enfermar a sus padres y pueden enfermar a sus abuelos y pueden enfermar a otras personas, inclusive amigos, que quizá por situaciones particulares inmunitarias específicas pueden caer en la enfermedad y con cuadros muy graves que por lo general conducen a la muerte, porque la mortalidad es bastante elevada. Y finalmente, don Julio, ¿están preocupados ustedes cuando ustedes ven esas imágenes de lo que está pasando hoy en San José y que se repite en diferentes partes del país, en comercios, bancos, restaurantes? ¿Les preocupa lo que podría pasar con el eventual crecimiento de contagios y la posibilidad de un cierre? No, por supuesto, Mariela. De ahí que hoy lanzamos la campaña donde estamos invirtiendo capital importante para volver, como decía el doctor, seguir insistiendo en educar, en las mismas medidas que hemos venido desde marzo. Entonces uno entiende que estamos en una época navideña, la gente anda buscando, como decimos, el pan nuestro cada día, ver cómo trabaja, ver qué puede traer. Acordemos que todavía seguimos con un 22% de desempleo, entonces sabemos que eso se está dando, pero igual tenemos que seguir insistiendo en estas medidas y estas campañas como la que estamos lanzando hoy. Y es que ha sido constante. Nosotros desde el sector privado no hemos parado en el tema de capacitar, de dar
de los mensajes que hemos estado dando, que cuidémonos, estamos todos juntos, saldremos adelante solo en forma conjunta. Y esto que dice el doctor es lo que nosotros hemos visto más al final, muchachos cansados, que han estado encerrados, están saliendo y ellos tal vez no están viendo. Inclusive el otro día me pasaron una campaña buenísima de un muchacho joven que está en una fiesta y le notifica a la mamá que su abuela ha muerto, y él lo que dice es, entonces la mamá dice, vos te estás cuidando, man, porque fuiste a visitarla, y él obviamente miente. Entonces estos tipos de mensajes son los que se tienen que seguir dando para que los muchachos también entiendan que esos adultos mayores no son tan resistentes como ellos, y ahí la mortalidad es muy alta. Entonces ahí seguimos, esperamos, y es parte importante que aunque no es positivo, pero hemos mantenido la tasa en 1, ahí. A pesar de que estamos en una temporada muy alta, pasó noviembre. ¿Qué hizo el comercio en noviembre? Nos olvidamos del Viernes Negro, mes negro, para evitar aglomeraciones en ese fin de semana, y resultó muy bien. No hubo esas aglomeraciones en los lugares, pero la gente, lo que le quiero decir, está saliendo. Entonces se va al mall y no le dejan entrar al mall, entonces hace una fila afuera del mall. Va a un supermercado, no le dejan entrar al supermercado y lo vemos en filas afuera. Entonces hay que seguir siempre respetando todos los distanciamientos, por eso decimos mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Y esa es una campaña que continuaremos hasta que tengamos toda la vacuna. Quiero agradecerles a ambos muchísimo por acompañarnos en este programa, y antes de despedirme también quería dar las cifras de la encuesta que tuvimos en esta semana en la plataforma, en las redes sociales para el programa En Profundidad, ante la pregunta si es que realmente le perdimos el miedo al virus. Un 20% de las personas respondió que no, mientras que un 80% de las personas aportaron su comentario en la plataforma, dijeron que sí, que en efecto se le ha perdido el miedo al virus. Quiero agradecerles por acompañarnos en el programa de hoy, el último programa de En Profundidad de este año, y recordarles que nos reencontramos la primera semana de enero del 2021. Hasta entonces.